Saludos cordiales, querido profesor. Nosotros somos el grupo 4, el cual está conformado por Susana Veros, Jaime Chacón y mi persona, Elías Simbaña. A continuación vamos a comenzar nuestra exposición sobre riesgo psicosocial. A mí me tocó lo que es el mobbing y la discriminación, pero vamos a entrar un poquito más en contexto hablando sobre los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales en el trabajo son factores que pueden afectar el bienestar mental, emocional y físico de los empleados. Estos se pueden clasificar en lo que es el exceso de exigencias psicológicas, que son aquellas donde amerita el trabajo con sobrecarga mental, aquellas donde el colaborador comienza a fatigarse para lograr metas. También tenemos la falta de influencia y desarrollo, la falta de apoyo y de calidad de liderazgo, cuando hay que trabajar aislado, sin apoyo de los superiores o compañeros en la realización de los trabajos, o las tareas incluso mal definidas o con una información no adecuada. También tenemos lo que es de escasas compensaciones, es aquella donde el trabajador siente que no posee un trato adecuado y que su trabajo no es valorizado del todo. También la doble presencia. Eh, el colaborador es un ser humano con sus necesidades y también con su propio hogar, familia y círculo de amistades. Esto a su vez debe ser entendido por las altas gerencias, pues debe lograrse responsabilidad y equilibrio tanto en lo laboral como en la familia. El mobbing. Según la OIT, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de forma continua. Si bien el afectado directo es el trabajador, también hay problemas para la organización, ya que a pesar de que ésta tengan políticas y una cultura organizacional correcta, puede verse afectada incluso por las denuncias de dichos trabajadores, y esto generará un impacto de reducción en la imagen corporativa. El mobbing puede manifestarse de diferentes formas, como por ejemplo el acoso verbal, que incluye insultos, burlas, gritos y críticas destructivas. También tenemos el acoso psicológico, que incluye manipulación, aislamiento social y rumores malintencionados. El acoso físico, que incluye agresiones físicas o gestos intimidatorios. En esta diapositiva podemos ver la imagen del perfil del acosador y el perfil de la víctima. Discriminación. La RAI define la discriminación dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales. Eh, Puede ser en características personales basadas como la raza, género, orientación sexual, religión, discapacidad, entre otras. Este trato puede manifestarse en la contratación, promoción, asignación de tareas e incluso la remuneración y despido. El Acuerdo Ministerial 082 del Ministerio de Trabajo del Ecuador establece directrices claras para la prevención, manejo y sanción del mobbing y la discriminación en el entorno laboral. Algunas de las sanciones son la advertencia formal, al igual que tanto en el mobbing como en la discriminación, la primera instancia de discriminación puede resultar en una advertencia formal, documentada y registrada. También tenemos lo que son las multas y sanciones administrativas. Las empresas que no actúen para prevenir o sancionar la discriminación pueden enfrentar multas y otras sanciones administrativas. Estas sanciones buscan incentivar a las empresas a mantener un entorno laboral inclusivo y respetuoso. También tenemos los despidos. La discriminación grave o continuada puede llevar al despido del trabajador responsable de la misma, sin derecho a indemnización. Este despido debe estar respaldado por pruebas claras y cumplir con todos los procesos legales. También tenemos lo que son la suspensión. En caso de reincidencia o de discriminación grave, el trabajador responsable puede ser suspendido. La suspensión debe ser proporcional a la gravedad de la conducta discriminatoria. El Acuerdo Ministerial 082 establece un procedimiento claro para que los trabajadores puedan denunciar casos de mobbing y discriminación. Tenemos los canales de denuncia, las investigaciones y la protección contra represalias. Como ya hablamos, el Acuerdo Ministerial 082 del Ministerio del Trabajo del Ecuador proporciona un marco legal sólido para la prevención y sanción del mobbing y la discriminación en el entorno laboral. Al implementar estas directrices, las empresas pueden crear ambientes de trabajo más seguros, justos y productivos, protegiendo los derechos y el bienestar de los trabajadores. A mí me ha tocado exponer sobre lo que es el estrés y el burnout. A continuación les voy a explicar sobre el estrés. El estrés en el riesgo psicosocial, en el contexto latinoamericano, el estrés se ha convertido en una preocupación importante en el ámbito laboral, ya que presenta un riesgo psicosocial que afecta negativamente el bienestar de los trabajadores y por ende la productividad de la empresa. Hoy en día esto del estrés en el ámbito laboral es algo muy consecutivo de ver en lo que es empresas.
cabalmente se cataloga ya una enfermedad por el cargo de trabajo que se va, situaciones que presentan en el trabajo y pues el tipo de ambiente laboral, ¿no? que se vive en el trabajo. Tenemos como consecuencias del estrés. Las consecuencias del estrés en la región pueden ser aún más severas debido a factores socioeconómicos y culturales. Aquí tenemos como el acceso limitado a la salud mental, que la cobertura de salud es deficiente en muchos países, lo que dificulta el acceso a tratamientos para personas que sufren de este tipo como dije anteriormente, es ya una enfermedad que es el estrés. También tenemos el estigma asociado a los problemas de salud mental, que existe un fuerte estigma social hacia las personas con problemas de salud mental, lo que en verdad les impide buscar un tipo de ayuda. La violencia social, los altos índices de la violencia social en algunos países de la región pueden agravar los efectos del estrés, ¿no? Se podría decir que es una causa más que para desarrollar este tipo de enfermedad que hoy en día se conoce como estrés. Tenemos también lo que es la falta de redes de apoyo social. La falta de red de apoyo social puede ser menos fuertes en lo que es de Latinoamérica, donde nosotros vivimos, que en otras regiones. Lo que esto sí en verdad dificulta que las personas que sufren estrés encuentren un apoyo emocional. Eh, Tenemos lo que es las medidas para prevenir el estrés en el riesgo psicosocial. Tenemos que tener en cuenta que es fundamental considerar las características propias de la región al desarrollar estrategias para prevención del estrés. Como podemos ver aquí, tenemos el fortalecer las políticas, que sería un tipo de promover, implementar políticas públicas que promuevan el trabajo decente, la seguridad y la salud en el trabajador, ¿no? Sería como, por ejemplo, también el acceso universal a la salud mental. Debe enfocarnos en esto, porque como bien lo dije, pues hoy se considera una enfermedad. Promover una cultura de prevención, sensibilizar a las empresas y trabajadores sobre la importancia de la prevención del estrés y fomentar una cultura de trabajo saludable, ¿no? El capacitar a los trabajadores, pues brindar una capacitación a los trabajadores sobre técnicas de manejo de estrés y estrategias para afrontar situaciones difíciles en el trabajo que se vive en el día a día. Mejorar las condiciones de trabajo, reducir las cargas de trabajo excesivas, mejorar la comunicación y el trabajo en equipo y promover la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Tomarles mucho más en cuenta que también pueden aportar mucho a lo que es, ¿no? Fortalecer las redes de apoyo social, que es fomentar la creación de redes de apoyo social entre compañeros de trabajo y obviamente pues podría ser también en las comunidades. Adaptar las estrategias de prevención, considerar las características culturales y socioeconómicas de cada país es un problema, al diseñar y implementar estrategias de prevención de estrés. Bueno, anteriormente, pues aquí como conclusión en el estrés, esto lo que estamos conversando sobre el riesgo psicosocial, es un problema complejo que requiere un enfoque integral, multisectorial, ¿no? Es necesario aumentar esfuerzo desde los gobiernos, las empresas, los trabajadores y la sociedad civil para promover una cultura de trabajo saludable y prevenir los efectos negativos de esto que es el estrés en el bienestar de las personas y productividad de las organizaciones. Eso en cuanto al estrés. A continuación, pues voy a exponerles sobre el burnout en el riesgo social. El síndrome del burnout, también conocido como síndrome del trabajador quemado, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que origina en el contexto laboral y se asocia a la exposición prolongada de factores de riesgo psicosocial. El problema ha adquirido especial relevancia debido a las características particulares del trabajador en la región. Eh, Tenemos lo que es las características del burnout. El síndrome del burnout presenta algunas particularidades que lo distinguen de otras regiones. Mayor prevalencia. eh, Se estima que la prevalencia del burnout es más alta en Latinoamérica que en otras regiones del mundo. El impacto social no solo afecta a los trabajadores individualmente, sino que también tiene un impacto negativo en sus familias y comunidades, o sería su ámbito social que él tiene, ¿no? Las dificultades para el diagnóstico, el estigma asociado a los problemas de salud mental y a la falta de acceso de servicios de salud mental, esto hace un poco más dificultoso el diagnóstico y tratamiento para esto del burnout. Tratamiento limitado, las opciones de tratamiento limitado para el burnout se limitan o están limitadas en muchos países de la región, especialmente en zonas lo que es rurales, como nosotros conocemos, ¿no? Y comunidades bajas de recursos. Esto por lo general podemos ver en eh,
en los campos de nuestros sectores de aledaños, donde se ve mucho este tipo de cosas, por los recursos que ellos tienen, ¿no? Y por lo que no conocen mucho de lo que se vive hoy en día, y es por eso que también podríamos llevar unas capacitaciones o hacer algo para que conozcan un poco del tema las comunidades aledañas del sector rural. Eh, Tenemos lo que es las consecuencias del burnout. Las consecuencias del burnout pueden ser devastadoras tanto para los trabajadores como para las empresas. Tenemos como, por ejemplo, el problema de salud. El problema puede provocar una serie de problemas de salud física y mental, como fatiga crónica, ansiedad, depresión, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, en el peor de los casos, ¿no? La dimensión de la productividad. Los trabajadores que experimentan burnout son menos productivos, no trabajan al 100% y por ende tienen muchos más errores de cometer en su trabajo, en el diario, o lo que están encargados. Tenemos lo que es el deterioro del clima laboral. Puede generar un ambiente laboral negativo con mayor dotación de personal, conflictos entre compañeros y una disminución general de personal. Esto ocurre mucho cuando ya la persona no se siente a gusto, se podría decir que un disgusto ya al trabajar y pues, muchos factores más que influyen en el trabajador. El aumento de los costos presenta un costo significativo para las empresas debido que a la pérdida de productividad, el aumento del abastecimiento laboral y los gastos asociados al tratamiento de los problemas de salud relacionados con el estrés. Eh, Tenemos lo que es las medidas para prevenir el burnout en el riesgo psicosocial. Es fundamental tomar medidas específicas para la prevención del burnout. Tenemos como fortalecer políticas públicas, como le dijimos anteriormente, promover una cultura de prevención. Esto quería decir que sensibilizar a las empresas, como en el anterior que vimos el estrés, el capacitar trabajadores, al igual que el estrés, pues darles capacitaciones de un manejo de lo que pueden hacer si presentan algún tipo de síntomas o se sienten mal, el mejorar las condiciones de trabajo, que sería lo mejor, lo más factible, para que se sientan cómodos y en el ámbito laboral, pues tengan un buen desempeño laboral. Fortalecer las redes de apoyo social, igual que el anterior, como el estrés, pues apoyarles, adaptar estrategias de prevención, investigación del desarrollo, como en contexto latinoamericano, para comprender mejor sus características y desarrollar estrategias de prevención y tratamiento con más efectividad. A continuación voy a hablar acerca de la ansiedad y de la depresión. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor y de inquietud. Además, es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno. Eh, Esta ansiedad puede hacer que el sujeto tenga sudor, el sujeto se siente inquieto, se sienta tenso y comience a tener palpitaciones. Es una reacción normal al estrés. Cuando esta reacción normal comienza a ya no ser algo temporal, sino que comienza a ser algo abrumador, se convierte en un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede ir empeorando con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el lugar de trabajo, en el área de trabajo, la escuela, el lugar donde esta persona, este individuo, este sujeto estudia y las relaciones que tiene con las personas que comparte, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de estudio, en el ámbito académico y con las personas que estén a su alrededor. ¿Qué causa los trastornos de ansiedad? No se conoce la causa fundamental, la causa principal de la ansiedad, pero hay diversos factores, como por ejemplo la genética, como la biología, como la química del cerebro. Y cuando hablamos y nos referimos a este riesgo psicosocial, podemos tomar en cuenta el estrés y su entorno. Pueden tener un rol dentro de ser una causa de este trastorno de ansiedad. Muchas veces el trabajador se siente estresado por su carga en el trabajo, por el clima laboral que tiene con sus compañeros de trabajo, etcétera. Entonces el estrés sí puede ser una de las causas de estos trastornos, de este sentimiento, de esta reacción que en su momento puede ser normal, pero como mencionamos anteriormente puede ir empeorando mientras transcurre el tiempo. Vamos a ver acerca de la depresión. El trastorno depresivo o depresión es un trastorno mental común, entre comillas. Implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Al igual que la ansiedad, este término depresión también tiene que ver con un sentimiento, con una reacción a cómo el individuo percibe lo que está en su entorno, pero este sentimiento no es como el anterior, sino que este más tiene que ver con un sentimiento de desesperanza, de
melancolía, de tristeza, ¿sí? Es un sentimiento que igual es generado por su entorno, por el lugar y las condiciones del contexto en el que este sujeto se encuentre. Vamos a mencionar los síntomas de la depresión. Dentro de estas podemos encontrar las dificultades para concentrarse, para estar atento, para no desviarse y enfocarse. Eh, un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima. Por lo general hay personas que tienden a menospreciarse, ¿sí? No, se ven como lo peor, lo más bajo que existe. Otro síntoma es la falta de esperanza acerca del futuro, tienen pensamientos de muerte o de suicidio, no pueden dormir bien, por eso es que alteran su tiempo de sueño, cambian en el apetito, cambian su peso y por lo general tienen la sensación de cansancio acusado o de falta de energía. Obviamente si no descansas, si no comes bien, pues no vas a tener la misma energía y no vas a tener ni la actitud ni el comportamiento como para tomar la decisión de afrontar algo. En este caso, si hablamos de un trabajador, no va a tener la suficiente energía como para desenvolverse de manera correcta en su puesto de trabajo. Consecuencias. La depresión puede causar dificultades en todos los aspectos de la vida, incluidas la vida comunitaria, la vida en el hogar, la vida en el trabajo, la vida en los estudios, sí, en todo lo que se refiere a su entorno, en todo lo que se refiere al contexto. Si una persona sufre de depresión, va a afectar todo este tipo de campos, todo este tipo de aspectos. Sí, entonces sí tiene consecuencias este trastorno mental. Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad y depresión son la psicoterapia y la medicina. Ya existen ya los profesionales en este tipo de temas que son los que se encargan de tratar estos trastornos mentales, que ya son expertos en la materia y a los cuales se les debería de llevar estos asuntos, estos sentimientos, estas reacciones normales, sí, para que puedan ayudar, sí, justamente se prepararon para eso y estos expertos con terapias de conversación, con enseñanzas de diferentes formas de pensar, maneras de comportarse, con reconocer y cambiar tal vez esas emociones, esos pensamientos, esas conductas preocupantes, todo ese tipo de acciones los pueden llevar a cabo los profesionales, los psicoterapistas, los psicólogos, así que podemos acudir a ellos para que puedan manejar este tipo de situaciones. ¿Sí? Los grupos de apoyo y las técnicas de manejo del estrés también pueden resultar útiles cuando se habla o se quiere tratar la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Muchas gracias.